Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la financiación de la USAID, que parecía la gran financiadora del mal, ¿para qué nos vamos a engañar? Muy lejos de aquello para lo que se suponía que se creó a inicios de los años 60 y que por supuesto esa financiación de la USAID, cómo no, iba a alcanzar a la prensa y a las furcias mediáticas. Bueno, por ha alcanzado al Vaticano, pero ese es un tema tan importante que le dedicaremos el editorial de mañana. Mañana se van a enterar ustedes cómo también el Vaticano, prostituyéndose exactamente igual que las furcias mediáticas, firmó un acuerdo para recibir dinero de la USAID, por eso de que el Vaticano se podía aplicar como una especie de soft power. Bueno, es que verdaderamente el Vaticano históricamente se ha quitado las bragas delante de cualquiera que le haya puesto dinero y poder delante, pero vamos, en este caso ya confirma de convenio, aprovechando que había un presidente católico en la Casa Blanca y que además iba a misa a la iglesia de los jesuitas todos los domingos. El acuerdo es verdaderamente delicioso. Si alguien luego se cree que eso de las furcias mediáticas es falso, pues bueno, allá cada cual lo que quiera pensar. Pero volviendo al tema de hoy, es evidente que han pagado, porque aparece así en la propia información de la USAID, han pagado a miles de periodistas en todo el mundo, a centenares de medios de comunicación y todo para mentirnos como bellacos. La Associated Press, por ejemplo, censuró totalmente cualquier información que hablara de que Joe Biden había llegado a la Casa Blanca de manera absolutamente fraudulenta. No se podía publicar, lo censuró totalmente. Cobraba de la USAID, por si no lo sabían ustedes. En el caso de Reuters, que se dedica a difundir, porque es una agencia clásica de toda la vida, pero que en los últimos tiempos ha difundido sobre todo la propaganda de la OTAN, cobraba de Reuters, o ustedes se esperaban otra cosa. Por supuesto, también el caso del New York Times, de Político, pero en fin, aquí va a acabar apareciendo hasta la hoja parroquial de San Ciriaco y si no, al paso. En el caso de los periodistas, lo mismo, y en algunos países de manera descarada. Por ejemplo, el caso de Ucrania. Ucrania se ha llevado muchísimo dinero de la USAID, entre otras razones porque la USAID financió junto con Soros el golpe de Estado del año 2014, actividades totalmente ilegales y criminales en Ucrania a lo largo de los años y, por supuesto, el robo inmenso de dinero que han sufrido los ciudadanos americanos por parte de la casta corrupta ucraniana y de la casta corrupta de los políticos americanos que se han lucrado con esa guerra de Ucrania. Resultado, Ucrania es una dictadura asquerosa. Todo el mundo sabe que es el país más corrupto de Europa y mira que la cosa está reñida. Pero es que además es la peor dictadura que existe en el continente europeo. Antes de estallar la guerra, ya el amigo Zelensky, que era un liberticida repugnante, aunque por supuesto los medios pagados por la USAID se ocupaban de ocultarlo, ya el amigo Zelensky cerró las televisiones que decían alguna verdad sobre él, cerró los periódicos que decían algo sobre él, acabó con todo eso. Y para terminarlo de arreglar, el resto de los medios, el 90%, recibían dinero de la USAID. Es que era la dictadura perfecta, había menos libertad que en muchas dictaduras. Y sin embargo, pues teníamos que creernos el relato mentiroso, embustero, interesado sobre Ucrania, porque para eso estaba la USAID repartiendo dólares por todo el mundo. ¿Que había que creerse las mentiras sobre la crisis del coronavirus? Ahí estaba la USAID dando dinero a las furcias mediáticas del universo.
que había que creerse que las vacunas eran maravillosas, a pesar de que cada vez se descubre que se sabía el desastre que iba a significar para la salud y la vida de millones de personas las vacunas. Pues ahí estaban las furcias mediáticas de la USAID actuando como inquisidores y censores. Que nadie supiera la verdad. Que había que difundir la ideología de género y, por supuesto, pagar publicaciones de las lesbianas en México, en el Perú en favor del transgénero, en otros países a favor del aborto, el matrimonio homosexual. Ahí estaban los periodistas de la USAID. Nos imaginamos que incluso algunos cobrarían de varios lados, cobrarían de las organizaciones de Soros y de la USAID. Y luego, a la hora de establecer si unos hechos eran verdaderos o falsos, por ejemplo, ¿era cierto que Joe Biden tenía sus facultades mentales disminuidas o no? Pues los fact-checkers, que lo mismo recibían dinero de Soros que de la USAID, nos decían que todo eran comentarios maliciosos o pequeñas distracciones de Joe Biden, pero vamos, Joe Biden estaba hecho un chaval y tenía una agilidad mental que superaba pues a la del inmenso mundo. Hasta que un día apareció en un debate electoral con Donald Trump y quedó claro que Joe Biden era una ruina humana. Justo lo que las furcias y los fact-checkers de la USAID nos habían mentido durante años. Porque, por supuesto, también estos fact-checkers y estas furcias mediáticas de la USAID nos ocultaron la realidad de ese ordenador portátil, de ese laptop de Hunter Biden. E incluso nos dijeron que además se daba la circunstancia de que eso era una operación de intoxicación rusa. De intoxicación rusa. Incluso hasta quisieron hacernos creer que todo el episodio de independentismo en Cataluña, que estuvo respaldado también por gente que recibía dinero de la USAID y por gente que estaba a las órdenes de Soros, la culpa era de Putin. Total, que llevan mintiéndonos durante años, representándonos un mundo que es absolutamente irreal y falso, y además ya en el colmo, últimamente, hasta interviniendo en las elecciones para que cuando las pierden, pues efectivamente se produzca un control por parte de empresas de la USAID o la prensa inmediatamente diga que no ha podido ser que ganen, y entonces cuando no te las anulan como en Rumanía, te las falsean como en Moldavia. Y todo esto va saliendo a la luz. Y seguramente va a acabar saliendo todo. Lo que no sabemos es el tiempo que tardará en salir todo. Ya dijo el Divino Maestro que todo al final acaba saliendo a la luz. Es así. Pero ustedes imagínense, si en 4 días que han empezado a sacar cosas de la USAID nos hemos enterado de esto, si hicieran una auditoría correcta, si nos mostraran los nombres de los miles de periodistas que han recibido dinero de la USAID, si nos mostraran que centenares de medios, no solo Político, no solamente el New York Times, no solamente la Associated Press, no solamente Reuters, han recibido dinero de la USAID, bueno, pues aquí quedarían muchísimas cosas clarísimas y desde luego la gente tendría menos razones para dejarse engañar, aunque seguramente hay gente tan tonta, tan profundamente estúpida, tan radicalmente necia que seguirá diciendo con el paso del tiempo que Zelensky era de los buenos, que los nacionalistas ucranianos eran los buenos y que mandando a la muerte a centenares de miles de ucranianos lo que estábamos haciendo era defender la libertad. Sí, la libertad de robo de algunos de los peores oligarcas de este planeta. Pero en fin, nosotros ya hemos analizado eso en el editorial. Mañana, Dios mediante, analizaremos el gran pacto del Vaticano con la USAID. En fin, y cada uno sacará sus consecuencias, pero de momento ya tenemos que entrar en el boletín y como siempre lo vamos a hacer precisamente con el segmento dedicado a España y con una noticia fantástica, y es que Pedro Sánchez ha decidido que va a regularizar a cerca de 100.000 inmigrantes ilegales afectados por la gota fría.
esto es algo impresionante, empiezan diciendo que son 26.000, pero ya han dejado caer que la cifra puede llegar a 98.000, porque claro, ahora pueden empezar a aparecer inmigrantes ilegales de toda España y a decir que andaban por Valencia y que por lo tanto que los vayan regularizando. Por si esto fuera poco, que es una desvergüenza, porque claro, imagínense ustedes lo que significa en un momento determinado que te regularicen a gente a la que habría que expulsar porque han entrado ilegalmente en el país. Por si esto fuera poco, que ya es una desvergüenza, y más con todos los valencianos que no han recibido nada de la administración, porque como son españoles no tienen derecho a nada. A lo único que tienen derecho es a que los roben los buscabonus de la agencia tributaria. Por si esto fuera poco, ahora resulta que además esto ha sido por una exigencia de la Esquerra Republicana de Cataluña. Y uno diría, bueno, ¿y por qué la Esquerra Republicana de Cataluña tiene tanto interés en los inmigrantes ilegales y más los que pueda haber en Valencia? Pues miren ustedes, es muy sencillo. Dentro de esa paletería inmensa y de esa estupidez profunda que raya con la subnormalidad en el caso de los nacionalistas catalanes, hace décadas llegaron a la conclusión de que no les interesaba recibir inmigrantes en Cataluña que hablaran español. Porque claro, si venían de Colombia, si venían de Venezuela, si venían de Cuba, si venían de Honduras y hablaban español, ese intento de perseguir el español y sustituirlo por ese hermoso dialecto del provenzal, que es la lengua catalana, pues iba a fracasar. Y entonces, dentro de esa mente aldeana, pero profundamente necia, que caracteriza a los nacionalistas catalanes, decidieron que era mejor que vinieran inmigrantes musulmanes a Cataluña. ¿Por qué? Hombre, pues porque como esos hablaban el xelja o el árabe o cualquier otra lengua, no iban a tener más remedio que aprender el catalán. Y entonces iba a haber más gente que hablara el catalán. Que, por cierto, lo habla menos gente que el español en Cataluña, pero hay que imponer el catalán porque el nacionalismo catalán es muy bruto y está en eso desde hace décadas. Entonces, claro, empezaba a llegar la gente de Marruecos, empezaba a llegar la gente de Pakistán, de Argelia, y claro, llega un momento en que ha quedado de manifiesto las pésimas consecuencias de la subnormalidad profunda que caracteriza al nacionalismo catalán. Porque de pronto ahora resulta que la mayoría de los delitos que se cometen en Cataluña los cometen esos inmigrantes. Y que en el caso de las violaciones, más del 90% también son cometidas por inmigrantes. Y entonces de pronto han descubierto la realidad, que ya es difícil en el nacionalismo catalán, y han dicho, pues no vamos a dejar entrar aquí a la gente. Pues queremos tener el derecho de que no entre en Cataluña nada más que los que queramos. Hicimos el imbécil, pero no lo vamos a reconocer nunca, porque ¿cómo vamos a reconocer que somos profunda, medularmente idiotas? No podemos hacerlo. De manera que aquí lo que hay que hacer es que los inmigrantes ahora se queden fuera de Cataluña, porque ya hay barrios de Barcelona que son pakistaníes y zonas de Cataluña que son marroquíes. Y esto se debe a nuestra profunda estupidez, a nuestra soberbia incomparable, a nuestra necedad astronómica, pero no podemos reconocerlo. Entonces vamos a intentar controlar. Y en estos momentos están intentando pactar con Sánchez esa situación. Como eso no se puede hacer, porque el control de fronteras es algo que pertenece al Estado, no a los mozos de escuadra, ni cosa parecida, pues claro, vamos a buscar mientras tanto parches. Entonces, para que esta gente de Valencia no se venga a Cataluña, que es lo que le resulta más fácil, que el gobierno los regularice a todos y que se queden en Valencia. Y así los paga el conjunto de los españoles y no vienen a Cataluña, donde llevan viniendo décadas por nuestra profunda estupidez propia del nacionalismo catalán. Y entonces, pues que se queden en Valencia.
Pero claro, como no pueden ser más estúpidos, son codiciosos, son embusteros, son trapaceros, pero siguen siendo estúpidos, no se dan cuenta de que eso no les va a solucionar el problema. Porque aquellos a los que van a convertir en legales ahora en Valencia, pero que se encuentran con la situación desastrosa de Valencia, ¿dónde van a ir? Al norte, a Cataluña, y encima siendo legales, y no los vas a poder controlar. Y uno diría, pero ¿realmente los nacionalistas catalanes son tan tontos? Sí, son así de estúpidos y más. Y aguantan sobre la base de gobiernos que no tienen moral, gobiernos nacionales, y sobre la base de que son tan codiciosos que, como siempre van a ver lo que roban al resto de España, pues acaban llevando cosas. Pero realmente es difícil encontrar un nacionalismo más estúpido, más paleto, más aldeano, más subnormal que el nacionalismo catalán. A lo mejor el vasco, pero no crean, así van. En fin, en cualquiera de los casos, analizamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes como una pedrada en el ojo, con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Buenas tardes, César. En España empezamos con la regularización express que ha aprobado hoy martes el gobierno de Pedro Sánchez en Consejo de Ministros para entre 26.000 y 98.000 inmigrantes ilegales que viven en las zonas de la Dana, a imposición de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué? Pues por fastidiar, porque como han convertido Cataluña en el estercolero multicultural que es y ahora quieren deportar a todo el que puedan, quieren hacer lo mismo a la Comunidad Valenciana. Y el Consejo de Ministros obedece y ha aprobado este martes un proceso de regularización express que beneficiará a 26.000 inmigrantes afectados por la Dana. Esta medida responde, como decíamos, a una exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña, socio preferente del PSOE, tanto en el Congreso como en la Generalidad de Cataluña. Con ello, los independentistas catalanes logran influir en la política valenciana a través de Pedro Sánchez. No obstante, sumando otras regularizaciones y prórrogas, el número total de personas beneficiadas por las medidas que podría aprobar el Consejo de Ministros este martes podría llegar a las 98.000. Sí, han oído bien, 98.000. Ya en noviembre el Gobierno destinó casi 1 millón de euros en contratos de emergencia para servicios de alojamiento, manutención y seguridad de más de 1.000 inmigrantes el mismo día en que la Comunidad Valenciana amaneció devastada por la Dana. Toda la prisa que se dieron con las ayudas para los inmigrantes es la que no se han dado para los españoles afectados que no han recibido ni siquiera las ayudas más básicas para recuperar sus viviendas o poder comprar otro coche. La medida aprobada este martes forma parte de un paquete más amplio que también contempla la flexibilización de prórrogas de permisos para quienes residan o trabajen en las zonas afectadas. La cifra de inmigrantes que pueden acogerse a esta regularización masiva impulsada por Pedro Sánchez podría ser mayor, ya que según datos de Intermon Oxfam, el número de personas en situación irregular afectadas por la Dana es de unas 40.000. La autorización se concederá bajo el criterio de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas y estará dirigida a ciudadanos extranjeros empadronados o que tengan cita para registrarse en alguno de los municipios afectados antes del 4 de noviembre de 2024. Además, podrán solicitar el permiso los cónyuges, hijos, menores de edad del solicitante o de su pareja, así como adultos con discapacidad que limite su autonomía. En el caso de familiares de víctimas mortales de la Dana, la autorización tendrá una duración de 5 años. Asimismo, se otorgarán automáticamente prórrogas y renovaciones de permisos ya concedidos que beneficiarán a estudiantes, voluntarios y titulares de autorizaciones de larga duración que estén próximas a su vencimiento. Por su parte, el vicepresidente de la Generalidad Valenciana para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gampampols, al ser consultado sobre esta regularización, ha dicho que si estas personas están en condiciones de desempeñar alguno de los múltiples trabajos que se necesitan en la zona, serán más que bienvenidas. Como no, de una administración pepera, pues no podíamos esperar ninguna otra cosa. La verdad, no va a ser esta la única cesión a los separatistas en materia de inmigración, porque ya saben que a cada chantaje de Esquerra va unido uno de Junts y viceversa. Y el pacto que le ha arrancado el forajido Carles Puigdemont a Sánchez, forajido se lo llaman porque me dijo una vez un juez del Tribunal Constitucional que era el término exacto para designar a Puigdemont, no porque sea una cosa que he inventado yo. Lo que ha conseguido Puigdemont de Sánchez es que las fronteras de Cataluña las vayan a patrullar los mozos de escuadra a lo policía bávara. ¿Esto qué es? Pues yo lo he tenido que buscar también. Es tener una policía fronteriza propia, como consintió en Alemania Angela Merkel en 2018,
a los bávaros. En los últimos días el diálogo en este sentido se ha intensificado y parece que avanzan ya PSOE y Junts hacia un modelo para descongestionar las fronteras, en el que los Mossos trabajarían junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil. El control de las fronteras ya saben que es uno de los principales puntos de fricción en la negociación durante meses con Junts. Estos reclaman que la Policía Autonómica asuma en exclusiva la vigilancia de fronteras terrestres, puertos y aeropuertos de Cataluña. Sin embargo, el Gobierno central sostiene que la Constitución establece esta competencia como estatal, lo que ha generado un tira y afloja. En este contexto, ambas partes han puesto sobre la mesa el modelo alemán, en particular el caso de Baviera. En 2018, como les decíamos, bajo mandato de Angela Merkel todavía, Baviera lanzó su propia policía fronteriza. La ley regional sí permitía a esta fuerza actuar en caso de amenaza de peligro sin necesidad de una situación concreta y autorizaba detenciones preventivas de hasta 3 meses. Sin embargo, los socialdemócratas del SPD, los verdes y los votantes libres de Baviera consideraron la medida populista y presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional. Finalmente, la justicia alemana limitó el alcance de la normativa y dejó claro que los controles fronterizos y las expulsiones de inmigrantes eran competencia de la Policía Federal. O sea, lo que acabaría pasando aquí, suponemos. Siguiendo esta referencia, el Gobierno español ha explorado experiencias similares en Europa para encontrar una fórmula viable que no viole la Constitución, es decir, integrar a los Mossos en funciones actualmente desempeñadas por la Policía y la Guardia Civil, pero sin desplazarlos a ellos. Oficialmente, Junts sigue exigiendo la competencia integral para los Mossos, aunque en círculos independentistas reconocen ya que esto sería inconstitucional y por eso parece que asumirían la propuesta inspirada en Baviera. La primera en hablar abiertamente de la congestión de fronteras fue la consejera de Interior de la Generalidad, Nuria Parlon. Ayer confirmó que el control de fronteras será compartido entre los Mossos y los cuerpos estatales y anunció que a partir de septiembre la Policía Autonómica asumirá funciones de seguridad en puertos y aeropuertos. No antes, aclaró, porque actualmente no cuentan con los recursos humanos necesarios. Mientras tanto, Junts sigue insistiendo en la delegación integral de competencias, amparándose en el artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado transferir o delegar competencias a las comunidades autónomas mediante ley orgánica. Lo que pasa es que el artículo 149 establece también expresamente que la nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo son competencias exclusivas del Estado. Bueno, y seguimos con el caso del fiscal general Álvaro García Ortiz, imputado, como ustedes saben, que si hubiera vivido en la España del siglo XIX, se hubiera levantado la tapa de los sesos de un tiro, porque hubiera sido un hombre de honor y ante algo que fuera mucho menos que esto, visto lo que estaba saliendo para librar de ignominia a la familia, para, en fin, salvar la imagen del Estado, en el caso de que se hubiera producido esto, se hubiera suicidado. Es decir, se hubiera pegado un pistoletazo porque era lo suyo. Eso estamos hablando de en el siglo XIX. Si hubiera sido en el siglo XX a inicios de la transición, que esto era impensable, hombre, el hombre hubiera dimitido o Suárez lo hubiera cesado de manera fulminante. Esto no se hubiera podido aceptar. Pero como el sistema se ha ido corrompiendo cada vez más, hay gente que insiste en que el sistema del 78 es de lo más perverso, ¿no? El sistema del 78 es un sistema que para lo que da de sí España no estaba mal y era muy razonable. El problema es que el sistema se ha ido corrompiendo cada vez más porque un país no solo es el paisaje, sino que también es el paisanaje. Y claro, el paisanaje es el que es y hemos llegado a lo que hemos llegado. ¿Y a qué hemos llegado? Bueno, pues que la UCO, que depende de la Guardia Civil, comenta que la noche del 13 de marzo el fiscal general del Estado pues hizo el doble de llamadas que hacía de manera habitual. Y que además una llamada que además hizo el 13 de marzo fue un periodista de la cadena SER que se llama Miguel Ángel Campos Peñarroja, que esa misma noche, a las 11:51 de la noche, sacó la información que dejaba mal, presuntamente, a la pareja del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Es decir, aquí todo parece que el fiscal se va confirmando que se dedicó a filtrar información que es secreta y que se da la circunstancia de que al ser secreta pues es un delito revelarla, que es por lo que está en estos momentos imputado el fiscal general del Estado, y que lo hizo además para que saliera y dañara a una adversaria política del gobierno actual en España. Y por supuesto, todas estas llamadas se han ido borrando, pero claro, ha quedado constancia de que se hicieron y las horas y vamos, el fiscal previo a que la cadena SER revelara esto, pues se da la circunstancia de que es que no hacía otra cosa nada más que llamar por teléfono. En fin, esto es muy vergonzoso, esto es tercermundista, pero totalmente tercermundista. Pero bueno, a fin de cuentas, España se ha convertido en la Venezuela de Europa y no en la Venezuela de otros tiempos, sino en la Venezuela de las últimas décadas, o sea que a nadie le puede sorprender esto y más. Bueno, no pensarían que íbamos a pasar una semana sin Álvaro García Ortiz. Un nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil, entregado al juez del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, subraya la intensa actividad telefónica que mantuvo el fiscal general del Estado, el imputado Álvaro García Ortiz, el 13 de marzo de 2024 en comparación con otros días. En concreto, García Ortiz realizó 20 llamadas en un intervalo de 4 horas entre las 8 de la tarde y la medianoche. Estas comunicaciones tuvieron lugar en las horas previas a la publicación por parte de varios medios de comunicación afines al PSOE de informaciones con extractos literales del correo electrónico intercambiado el 2 de febrero de ese mismo año entre el fiscal Julián Salto y el abogado del novio de Ayuso. Así se recoge en el informe mencionado, remitido este lunes por los investigadores al juez Ángel Hurtado. Es un documento de 22 páginas en el que se analizan las llamadas entrantes, un total de 69, y salientes, 54, registradas por Vodafone y Movistar en las dos líneas de García Ortiz durante ese periodo, del 8 al 14 de marzo. En total se contabilizaron 123 comunicaciones en esa semana. Contabilizaron, ¿qué me ha pasado? En cuanto a la primera línea de móvil, se identificaron llamadas solamente familiares. En la segunda línea, eso sí, se registraron 20 llamadas entre las 8 y las 12 del 13 de marzo, más del doble que en los días anteriores. De hecho, ese volumen se mantuvo al día siguiente con otras 20 comunicaciones. Los agentes destacan que en la noche del 13 de marzo no se detectó ninguna llamada ni intento de comunicación fuera del ámbito de la Fiscalía, con una única excepción, una conversación con el periodista de la cadena SER, hombre, Miguel Ángel Campos Peñarroja. Este periodista es quien firmó el artículo publicado en la edición digital de la emisora a las 23:51, en el que se difundieron los extractos del correo del abogado de González Amador. La última llamada del 13 de marzo en la línea profesional del fiscal fue con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que está imputada junto a él en la causa del Supremo, a la que llamó a las 23:05. Aunque los agentes no han podido acceder a los WhatsApps del periodo investigado, sí han constatado que García Ortiz eliminó todas sus conversaciones en la aplicación y cualquier rastro de su cuenta personal de Gmail. En esa cuenta recibió el expediente confidencial del novio de la presidenta madrileña, una cuenta eliminada deliberadamente recientemente según los investigadores. García Ortiz eliminó en total 5.877 mensajes de WhatsApp en una operación que se llevó a cabo en 2 fases, 7 horas después de que el Supremo firmara el auto de su imputación. El tribunal le imputó a las 8:29 de la mañana y borró los mensajes a las 3:01 del mediodía. Además, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande Marlaska, ha incrementado la seguridad del fiscal tras la denuncia de sobre un posible riesgo para su integridad, según él, por la información de documentos anexos al informe de la UCO del que le hemos hablado. García Ortiz ha presentado un escrito a la Secretaría del Estado de Seguridad en el que alerta sobre el peligro que, en teoría, para él supone la difusión de esta información. En respuesta, Interior ha reforzado su protección. Los documentos adjuntos al último informe entregados al juez detallan sus llamadas y dice que representan un riesgo para él, su escolta, otro fiscal, un abogado y el periodista de Prisa mencionado, entre otros. Dicen que entrañan el riesgo de que se conozcan sus datos, que entrañan peligro para ellos, entrañan sobre todo el riesgo de que sepamos los sinvergüenzas que son algunos de ellos, pero bueno, poco más. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica deteniéndonos en el Ecuador, donde Noboa se ha presentado como el ganador de la primera vuelta, con poquísimo margen, ¿eh? Se habla de un 44,3, Luisa González tiene un 43,9, no llega ni a medio punto, con lo cual la segunda vuelta, que tendrá lugar en abril, Dios mediante, va a ser verdaderamente de campeonato.
Todo esto en medio de una situación en la que Novoa tiene una desaprobación dentro del país similar a la de Rafael Correa, que ya es decir, y una situación dentro de la Asamblea Legislativa del Ecuador donde el correísmo y el novoísmo pues no tienen mayoría absoluta, pero dominan la Asamblea. Lo que pasa que ahí quedan todavía 21 escaños que no están adscritos y eso va a hacer que las fuerzas minoritarias pues tengan verdaderamente un peso enorme a la hora de permitir que se pueda gobernar. Para terminarlo de arreglar, o para colmo de desgracia, según lo quieran decir ustedes, el Producto Interior Bruto ha seguido cayendo 1,5 puntos, ni más ni menos, en el último trimestre del año pasado. La pobreza ha subido un 28%, que se dice pronto, y es verdad que el Fondo Monetario Internacional ha prestado 4.000 millones de dólares al Ecuador. Pero vamos, esto es para gastos de boca ahora inmediatos y luego vamos a ver qué sucede. Se confirma que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de 37 años, es el ganador de la primera vuelta en las elecciones presidenciales del pasado domingo, aunque con un margen muy estrecho sobre la candidata correísta Luisa González. Noboa obtuvo finalmente el 44,3% de los votos, pero se encuentra prácticamente en empate técnico con González, la candidata de la izquierda, quien experimentó un notable crecimiento en las últimas semanas y alcanzó el 43,9% de los sufragios, impulsada sobre todo por el aumento del rechazo a Noboa. El expresidente Rafael Correa lo fue de los años 2007 a 2017, está inhabilitado, ya saben, para participar en los comicios y vive exiliado en Bélgica tras ser condenado por corrupción. Todavía genera una fuerte división en el país. 1/3 de la población lo idolatra, mientras que aproximadamente la mitad lo rechaza con firmeza. En las 2 últimas elecciones presidenciales, el correísmo sufrió derrotas ante Guillermo Lasso en 2021, un candidato que no despertaba grandes pasiones, pero tampoco un fuerte rechazo, y frente a Noboa en 2023, que entonces no tenía detractores significativos porque no había gobernado. Lo que pasa es que en 2025 Noboa también acumula un índice de desaprobación muy parecido al del expresidente Correa, lo que ha nivelado la primera vuelta de cara a la segunda en abril, que es impredecible porque se perfilará por un margen mínimo. El mandatario cerró su campaña con un mitin de apenas 10 minutos y todavía no ha hecho declaraciones tras los comicios, ni siquiera tras proclamarse vencedor. Sus últimas semanas han sido erráticas. No delegó temporalmente su cargo en la vicepresidenta Verónica Abad mientras hacía campaña, como establece la Constitución. Ya saben por qué. En ese momento, se lo contamos, dijo que la inseguridad en el país le obligaba a volver a sus funciones. Impuso unos aranceles del 27% a México, una medida que el gobierno de Claudia Sheinbaum se tomó a risas. Se enfrentó a la indignación popular, sobre todo tras la muerte de 3 adolescentes y un niño en Guayaquil, tras ser detenidos por el ejército en un operativo militar que se ha saldado con la prisión provisional para 16 militares. Las Fuerzas Armadas, eso sí, una buena noticia, han informado en las últimas horas de la captura del terrorista más peligroso de la banda criminal Los Lobos tras una operación ejecutada en un barrio del Golfo de Guayaquil. Se trataría de la detención de Cristian Barreiro, alias Negro Barrey, uno de los principales cabecillas de esa organización que es considerada como grupo terrorista por el gobierno. Y es que la delincuencia también sigue disparada en el país, lo que le resta apoyos a Noboa. Aunque los asesinatos han disminuido un 15% en 2024, los secuestros y la extorsión han aumentado. La correísta Luisa González, ya se pueden imaginar que ha capitalizado esta situación. Un factor clave para la segunda vuelta, ya les decíamos ayer, serán los votos del movimiento indígena Pachatuki, cuyo líder, Leonidas Iza, del que también les hablábamos ayer, quedó en tercer lugar con el 5,27% de los sufragios. En cuanto al Parlamento, cuyos representantes también se eligieron el domingo, por primera vez desde el retorno a la democracia en los años 70, 2 grandes bloques, novoísmo y correísmo, dominan la Asamblea con 130 de 151 escaños, aunque sin alcanzar una mayoría absoluta a ninguno de los dos. En este escenario, las fuerzas minoritarias serán determinantes para la gobernabilidad. Otro factor muy desestabilizante probablemente para Noboa de cara a abril son los apagones que está sufriendo Ecuador al más puro estilo cubano. Desde el pasado septiembre, el país ha sufrido apagones programados de algunos casos más de 12 horas diarias, una situación que se debe a la sequía de la generación, que afecta a la generación hidroeléctrica, principal fuente energética del país, y sobre todo a la falta de inversión en infraestructuras de años anteriores, que obviamente no es toda culpa del gobierno de Noboa, pero bueno, es él quien lo está pagando.
En el cuarto trimestre del año, además, por ejemplo, el PIB registró una contracción del 1,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Marcó uno de los peores datos desde la pandemia. De hecho, el FMI intervino y aprobó en mayo un préstamo de $4.000 millones a 48 meses con un desembolso inicial de 1.000 millones. Esta medida brindó algún alivio financiero al país y fue considerada un logro por el gobierno de Noboa, pero la tasa de pobreza, por otro lado, aumentó del 26% en diciembre de 2023 al 28% en diciembre de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Como aspecto positivo, la inflación se mantiene controlada en la economía dolarizada de Ecuador con una variación de precios del 0,5% interanual en diciembre. Veremos qué pasa de cara a esa segunda vuelta. Y del Ecuador nos vamos a Colombia, donde siguen sumándose las dimisiones. El lunes dimitió Juan Fernando Cristo, sumándose a otros que efectivamente habían decidido dimitir. Ha dimitido también René Salamanca, el general que fungía como director de la policía, y los ministros de Exteriores, Trabajo y Minas ya habían dimitido el domingo. Aquí lo que hay es distintas interpretaciones de lo que sucede. Hay algunos que consideran, y así lo dicen, que se da la circunstancia de que como esta gente se quiere presentar a la presidencia de Colombia, pues evidentemente han considerado que ya adelantan algo en la campaña marchándose de un gobierno muy salpicado como es el caso del gobierno de Petro. Bueno, esa es una explicación razonable que se ha dado. Lo que pasa que algunos, por lo menos algunos de los ministros que han presentado la dimisión insisten en que no es así, que ellos hubieran aguantado hasta el final de mandato, pero que Petro decidió que se deshacía de ellos y los ha obligado a dimitir, lo cual pues es totalmente posible y encaja por lo menos con el perfil de algunos de los que han dimitido. Bueno, vamos a ver en qué queda todo, pero qué curioso, que esta Colombia de Petro, que tanto atacan algunos, contra la que se ceban no pocos, que consideran que es el remate, ha sido el país de Hispanoamérica que más dinero ha recibido de la USAID precisamente durante el mandato de Petro. Ahora pregúntense ustedes por qué será. ¿Por qué tendría interés el católico Biden en cebar de millones más que a ningún otro país de Hispanoamérica a Colombia? A lo mejor porque Petro, aparte de impulsar la agenda globalista, también ha permitido que Colombia se convierta en un mariachi más de la OTAN, metiendo a Colombia donde no tenía que meterla, permitiendo que infinidad de colombianos hayan ido como mercenarios a combatir a la guerra de Ucrania. ¿Será por eso? Y a lo mejor más allá de lo que puedan decir algunos y atacar a Petro y todo lo demás, Petro no pasa de ser una mera marioneta de la agenda globalista y del Estado profundo en Estados Unidos. A ver si es que eso de la izquierda y la derecha cada vez es más un engañabobos para que la gente no se dé cuenta de lo que verdaderamente pasa en su país. El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, ha presentado este lunes su renuncia, sumándose así a otros funcionarios del Ejecutivo que han dejado sus cargos en respuesta a la solicitud del presidente Gustavo Petro. La decisión se enmarca en la crisis que se profundizó la semana pasada y que quedó en evidencia durante esa tensa reunión del gabinete que decidieron televisar, supongo que sin que nadie se haya explicado todavía el porqué de esa decisión. Cristo hacía pública una carta dirigida a Petro en la que confirmaba que había comunicado su decisión el pasado jueves y dejaba entrever su interés en participar en las elecciones presidenciales de 2026. Decía, he decidido dejar el cargo de ministro del Interior para participar sin restricciones en el debate político. Además, señalaba su intención de continuar promoviendo, eso sí, fuera del gobierno, los objetivos que había perseguido durante su gestión. También el general René Salamanca, director de la Policía Nacional de Colombia, dejaba su cargo este lunes. Según el Ministerio de Defensa, Salamanca solicitó su retiro de la institución y su renuncia fue aceptada. A través de sus redes sociales, el propio general compartía el comunicado oficial de su salida. Fue nombrado director de la Policía en abril de 2023 en reemplazo de Henry Sanabria. Salamanca desempeñó un papel clave en la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Inspección General de la Policía, donde lideró importantes investigaciones sobre corrupción. Antes de su carrera
en la policía fue cónsul de Colombia en Miami, en Estados Unidos. Estas renuncias se suman a una serie de dimisiones en las últimas horas. Los ministros de Exteriores, Trabajo y Minas presentaban su renuncia el domingo, poco después de que el propio Petro pidiera la dimisión de todo el gabinete en medio de la crisis. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, fue el último en anunciar su salida ese día con un mensaje en X donde aseguraba que seguirá comprometido con la transición energética y el cambio en el país. Por su parte, Laura Sarabia, quien llevaba apenas 12 días como ministra de Exteriores, recordarán que se lo contamos aquí, el nombramiento tras reemplazar a Luis Gilberto Murillo, también renunciaba a través de redes sociales. Murillo había adelantado su salida tras la crisis diplomática con Estados Unidos por los vuelos de deportación. Para que el presidente pueda tomar las decisiones que considere más adecuadas, presento mi renuncia, decía Sarabia, y finalizaba: no hay mayor honor que servir a los colombianos. El anuncio de estas dimisiones llega después de esa petición de Petro. Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento del programa ordenado por el pueblo. El gobierno se enfocará completamente en su implementación, decía en redes sociales. Camacho y Sarabia se suman a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que en su carta de dimisión, presentada casi a la vez que ellos, agradecía a Petro su confianza y defendía una política sin sectarismos ni ambigüedades. También tenemos que hablar de los desacuerdos que quedaron en evidencia en el Consejo televisado por el nombramiento del ex embajador Armando Benedetti como jefe de gabinete de la presidencia. Fue jefe de campaña de Petro, había sido designado embajador en Venezuela, tuvo que dejar el cargo tras el famoso escándalo Sarabia relacionado con escuchas ilegales de la niñera del hijo de la ya exministra también. Este escándalo también llevó a Sarabia a abandonar su puesto anterior como jefa de gabinete. No ganan para disgustos en el gobierno de Petro. Bueno, y nos vamos a la información internacional después de Hispanoamérica, porque Hamás ha decidido que retrasa la liberación de los rehenes, dado que Israel está bloqueando ayuda humanitaria y atacando a los palestinos en Gaza. Por supuesto, inmediatamente Israel ha respondido a esta situación diciendo que esto es una violación del alto el fuego, e inmediatamente pues ha salido Donald Trump para decir que se puede desatar el infierno como los palestinos de Hamás no devuelvan a los rehenes de acuerdo con el plazo. Esto apesta a la enésima operación de Israel, concretamente de Netanyahu, por torpedear el alto el fuego. Es decir, aquí como torpedeamos el alto el fuego y volvemos a entrar a sangre y fuego en Gaza, después de que ya me han dicho que a los palestinos los van a deportar en masa, a pesar de que eso es un delito de manual de genocidio. Bueno, pues muy sencillo. En estos momentos bloqueamos la ayuda humanitaria. Hamás dice, pero bueno, si usted bloquea la ayuda humanitaria, usted está incumpliendo lo pactado y no le devuelvo a los rehenes, y ya tenemos la excusa para acabar de machacar y de matar a la gente que queda en Gaza, con Donald Trump diciendo que se va a desatar el infierno. En fin, eso suena a algo, en fin, verdaderamente apocalíptico. Y mientras tanto, pues con Donald Trump, que insiste en que que sí, que la franja de Gaza se va a reconstruir, pero que a los palestinos a los que van a expulsar no los van a dejar regresar. Esto es un delito de limpieza étnica, pero es el primer supuesto de los 5 supuestos de genocidio, que es la deportación forzada de una población. Es que la cosa no tiene al respecto más vuelta de hoja. Con lo cual, pues sí, puede ser que efectivamente nos encontremos con que se va a desatar el infierno, que por supuesto, pues Donald Trump dice que la culpa la tiene Israel que la tiene Hamás, y Hamás pues suponemos que dirá como Adán que la culpa la tiene la mujer que tú creaste y me diste, Señor, porque verdaderamente esto es así. Pero lo de Gaza, sinceramente, es un genocidio que se viene desarrollando desde hace más de un año, ante la indiferencia generalizada de la opinión pública internacional, y eso sí, con medios pagados, entre otros, por la USAID para que nos mientan sobre el tema.
Es algo verdaderamente terrible. Yo no sé cómo hay gente que afirma que en Occidente existe una prensa libre, existe libertad de expresión y existe democracia. Bueno, todo eso hay que ponerlo muy entre comillas. La prensa libre está limitada casi por completo a los medios alternativos. La libertad de expresión cada vez está más perseguida. Las elecciones cada vez se falsean con más descaro porque realmente ya no se molestan mucho en falsearlo. Incluso te aparece alguien como Thierry Breton y te dice que igual que anularon las elecciones en Rumanía, pues que se las tienen que anular en Alemania, se anulan. Y este es un proceso hacia el totalitarismo que va a pasos agigantados y que parece que muy pocos estamos advirtiendo de ello y todavía menos lo están combatiendo. Y en página internacional, el portavoz de Hamas, Abu Obeida, anunció también este lunes el retraso en la liberación de los rehenes judíos, inicialmente prevista para el próximo sábado. Judai Fakalot, conocido como Abu Odeida, lidera las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de la banda terrorista Hamas. Justificaba la decisión acusando a Israel de bloquear la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y también de atacar a palestinos que intentan regresar al norte de la franja. Además, afirmaba que las fuerzas israelíes han impedido el retorno de los desplazados y han abierto fuego contra ellos. En respuesta, Hamas exige una compensación retroactiva por lo que considera violaciones del alto el fuego por parte de Israel, diciendo que no liberará rehenes hasta nuevo aviso. Las reacciones no se hacían esperar. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, reaccionaba al anuncio de Hamas calificándolo como violación flagrante del alto el fuego. Ha instruido a las Fuerzas Armadas de Israel a mantener el máximo nivel de alerta y a proteger a las comunidades fronterizas. No volveremos al 7 de octubre, decía en referencia a la masacre de Hamas en el sur de Israel. El anuncio de Hamas se producía también poco después de unas declaraciones de Donald Trump sobre el futuro de Gaza, ya que el Kremlin ha expresado la necesidad en las últimas horas de conocer más detalles sobre la propuesta del presidente estadounidense, que ya saben que dijo en una entrevista con Fox News la semana pasada que los palestinos no deberían regresar a Gaza nunca tras su reconstrucción, sino recibir viviendas mucho mejores en países vecinos. Señalaba, por ejemplo, Egipto y Jordania, y desde Israel señalaban a España y Bélgica. Desde el despacho Oval, Trump declaraba ayer que el alto el fuego debería cancelarse si Hamas no libera a todos los rehenes antes del sábado. Advertía que en caso contrario se desatará el infierno. No obstante, señalaba que la decisión final corresponde al gobierno israelí. Estoy hablando por mí mismo, decía Trump. Israel puede decidir lo contrario, decían declaraciones recogidas por el diario Times of Israel. Por cierto, hablando de Trump, no tiene que ver con Gaza, pero ha anunciado que en un plazo de 48 horas cancelará más de 180 millones de dólares en contratos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, lo que incluye, aquí está la noticia, casi 170.000 dólares destinados a una exhibición sobre Anthony Fauci en el Museo de Institutos Nacionales de Salud. O sea, es tan increíble que se quisiera hacer una exposición sobre este señor que fue quien implementó todas las medidas basadas en nada en Estados Unidos. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, el famoso DOGE, encabezado por Elon Musk, informaba también en sus redes sociales de que en las últimas horas el HHS ha rescindido 62 contratos por un total de 182 millones de dólares. Según el comunicado, estos recortes solo afectan a gastos administrativos y no van a tener impacto en los programas de atención médica. Bueno, ya que hablábamos de cómo conseguir en un momento determinado falsear unas elecciones, nos vamos a Rumanía, donde finalmente el presidente de Rumanía, pues, que es un señor que se llama Klaus Iohannis, finalmente ha dimitido, porque es una vergüenza lo que hicieron en su momento con la primera vuelta de las elecciones que ganó Georgescu. Como Georgescu es contrario a la agenda globalista, como Georgescu es partidario de acabar con la guerra de Ucrania de una vez, como Georgescu no tiene nada claro eso de que a Rumanía la conviertan en primera fila de una confrontación europea, pues ganó las elecciones y se las cancelaron. Y esa es la historia que hay. Y por si fuera poco, el Tribunal Constitucional, como si Rumanía tuviera como capital Caracas, pues le dijo al actual presidente que siguiera en el cargo hasta que se viera qué pasaba. Todo esto mientras se mentía como bellacos diciendo que las elecciones las habían anulado porque había habido injerencia rusa.
Esto en uno de tantos países donde los medios de comunicación recibían dinero de la USAID, que por lo visto eso no es injerencia extranjera, a lo mejor porque se considera que Rumanía es simplemente una colonia de la OTAN y por lo tanto injerencia extranjera no hay. Simplemente hay una buena gestión del mundo colonial, del protectorado que hay ahí. Bueno, pues finalmente, con la situación que hay, el presidente totalmente ilegítimo de Rumanía ha decidido dimitir y el presidente del Parlamento, de acuerdo con la ley, asume la jefatura del Estado hasta que haya elecciones, y estas elecciones se van a celebrar el 4 de mayo. Como se da la circunstancia de que están congelados los fondos de la USAID para las furcias mediáticas de la USAID, pues a lo mejor la prensa es relativamente libre y resulta que hay unas elecciones limpias. Pero claro, de aquí a mayo no sabemos. Lo mismo en el mes de marzo, la USAID, que ahora depende de Marco Rubio, pues decide que sigue soltando dinero a sus furcias mediáticas, y en Rumanía pues pegan otro pucherazo como el que dieron hace unas semanas. Todo puede ser en ese mundo de la USAID y la OTAN, pero todo, absolutamente todo. Y resulta que después de tanto lío con la primera vuelta y de robarle las elecciones a Colin Georgescu por orden de la Unión Europea, el presidente de Rumanía, el izquierdista Klaus Iohannis, presentó su dimisión este lunes para mañana, adelantándose a un intento de destitución promovido por los partidos soberanistas y liberales de la oposición. En su anuncio, Iohannis explicaba que su decisión busca evitar una crisis política en el país que puede desatarse si el Parlamento, como se prevé, votaba a favor de su destitución. Para evitarle esta crisis a Rumanía y a sus ciudadanos, renunció al cargo de presidente de Rumanía, dejará el puesto el 12 de febrero, declaraba en un comunicado. Iohannis, cuyo segundo y último mandato concluyó oficialmente el 21 de diciembre, fue instado por el Tribunal Constitucional de Rumanía a permanecer en el cargo hasta que se eligiera a un sucesor. Esta decisión llegaba tras la anulación por parte del Tribunal de las elecciones presidenciales con una peregrina excusa de injerencia rusa en la campaña electoral. Decían no porque Rusia hubiera interferido directamente, sino porque la opinión pública había cambiado tras conocer en redes sociales las propuestas de Kalin Georgescu, y esto se lo achacaban a Rusia. Georgescu, recordemos, venció claramente en la primera vuelta, pasaron él y la candidata liberal, equivalente al Partido Popular, algo así como si en España hubiese una segunda vuelta y pasasen en primer lugar Vox, en segundo lugar el Partido Popular. Todos los partidos de izquierdas tenían pensado presentarse con un candidato contra la liberal y se encontraron con la sorpresa Georgescu. Por eso, por orden directa de la Unión Europea, el Constitucional, tras avalar primero esa primera vuelta, lo canceló después, lo declaró como no válido. Aunque Iohannis ha defendido la constitucionalidad de su permanencia en el cargo, afirmaba que renunciaría una vez elegido un nuevo presidente, pero la oposición cuestionó constantemente su legitimidad. El Constitucional determinó que Iohannis debía continuar hasta la elección de sucesor, pero ante la creciente presión política y críticas por la extensión de su mandato, decidió dimitir antes de que el Parlamento pudiera proceder a su destitución. Las elecciones presidenciales finalmente están programadas para el próximo 4 de mayo, con la primera vuelta prevista para ese día. Mientras tanto, se espera que el presidente del Parlamento asuma las funciones de jefe de Estado y presidente del Consejo Nacional de Defensa, un organismo clave en la estructura gubernamental del país, ya que es así como lo dicta la Constitución. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muy buenas noches, muchas gracias y hasta mañana, Dios mediante. Nos escuchamos mañana, César. Muy feliz tarde-noche a todos. Y ustedes no se nos vayan porque ya saben que como todos los martes tenemos un programa doble en La Voz dedicado a la economía. Ya se divisa gallarda en el horizonte la silueta de don Lorenzo Ramírez, que va hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la realidad económica mundial. Pero es que luego vendrá don Roberto Centeno y su economía que se fue para completar ese niquelado y hablarnos más en clave nacional. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.